Bienvenidos a SOPs en Acción. Habla Lenguaje y Conexión, el espacio donde llevamos la teoría a la práctica clínica. Y mi nombre es Damaris Sánchez Rivera, patóloga del habla y lenguaje y la anfitriona de este podcast. Y vengo hoy muy emocionada de que estés aquí con nosotros hoy. Y en este episodio vamos a adentrarnos en un tema esencial para nuestra práctica clínica, bajo el título Más allá de la deglución. Y si te dijera que enfocarnos solo en la deglución podría estar limitando los resultados de nuestros pacientes con disfagia, pues hoy vamos a ir más allá del acto de tragar para entender cómo la terapia orofacial y los enfoques neuromusculares pueden cambiar por completo nuestra intervención clínica y la calidad de vida de nuestros pacientes. Y hoy los objetivos del día de hoy son los siguientes. Número uno, explicar la importancia de la deglución en el manejo de la disfagia. Número dos, definir el rol de la motricidad orofacial en la rehabilitación de la disfagia. Analizar cómo integrar los enfoques neuromusculares en tu práctica clínica y mencionar cuáles son los errores más frecuentes en el manejo de la disfagia. Y para esta conversación en el día de hoy me acompaña Álvaro Cepeda Paredes desde Chile, quien es fonoaudiólogo especializado en disfagia orofaringia y en rehabilitación orofacial, con 20 años de experiencia clínica en neurorehabilitación y en el manejo de los trastornos de la deglución en población pediátrica y adulta. Álvaro se desempeña como docente internacional, dictando cursos y certificaciones en Latinoamérica y otros países, enfocado en enfoques basados en evidencia e integración de técnicas neuromusculares en la práctica clínica. Así que bienvenido, Álvaro. Qué honor que haya aceptado la invitación para el día de hoy. Saluda a nuestra audiencia. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Saludos a todos los que están viendo y escuchando. Para mí es un honor estar acá presente. Yo trato de compartir todo lo que uno va aprendiendo en esta práctica clínica, así es que es un honor y es grato para mí estar aquí contigo, Damaris. Qué bueno. Y de verdad que le voy a decir desde ya, como le decía a Álvaro, lo que es la disfagia no es el área de mi expertise o de experiencia, pero me llama mucho la atención porque en mi caso trabajo mucho con intervención temprana, con niños con autismo y vemos, ¿verdad?, que muchas de estas poblaciones pues tienen dificultades, tienen problemas de disfagia, así que le estaba diciendo a Álvaro antes de conectarnos que quiero saber más. Así que igual que ustedes, que los que están en la audiencia escuchándonos o viéndonos en el día de hoy, pues yo también estoy aquí expectante de todo lo que vamos a aprender en el día de hoy. Así que antes de comenzar de lleno en el tema, siempre nos toca, ¿verdad?, mencionar las declaraciones financieras. En mi caso, soy empleada de una organización sin fines de lucro y además recibo una compensación de Speech Therapy PD por esta presentación. Y mis declaraciones no financieras son las siguientes, que soy miembro de ASHA y de FLASHA, que es la Organización de Patólogos del Habla en el estado de la Florida. Así que nuestro invitado de hoy, Álvaro, se desempeña como docente internacional, dictando cursos y certificaciones en Latinoamérica y en otros países, enfocados, ¿verdad?, en los enfoques basados en evidencia e integración de técnicas neuromusculares en la práctica clínica. Y para el día de hoy, ¿verdad? Quiero recordarle a nuestros participantes que al finalizar del curso siempre tenemos un tiempo donde podemos contestar alguna de sus preguntas. Así que si tienen una pregunta durante el curso, añádala en el chat y al final trataremos de contestar algunas de ellas. Y Álvaro, para comenzar, yo quiero que primero me cuentes un poquito de tu experiencia trabajando con pacientes de disfagia y qué te llevó, ¿verdad?, a integrar estos enfoques en tu práctica clínica. Bueno, yo llevo aquí en Chile trabajando hace 20 años en un instituto de rehabilitación, un instituto de rehabilitación pediátrico, ese es su foco, pero también hay adolescentes y algunos pacientes también adultos. Y dentro de la práctica clínica, algo que siempre me llamó la atención tiene que ver un poquito más con esta área más clínica de la patología del habla. Y me fui yendo hacia la deglución porque vi que era un área que a mí me interesaba bastante, era un área clínica propiamente tal.
había en ese momento, hace 20 años atrás o hace unos 15 años atrás, estábamos recién entrando al área de la deglución y por lo tanto era un área bien, bien, bien reciente y no había tanto conocimiento como hoy en día. Evidencia había muy poca, no había casi nada de evidencia. Por lo tanto, mi formación de pregrado en deglución era también bien nula en ese momento. Entonces ahí empecé mi rumbo y un rumbo en el conocimiento, haciendo algunos posgrados, entrando un poquito más en el detalle, viendo también con los mismos pacientes pediátricos que te van mostrando el camino, por así decirlo, desde el punto de vista clínico, viendo también que cometemos muchos errores en esta práctica clínica y los seguimos cometiendo. Yo hace 20 años atrás sigo cometiendo algunos errores y dentro de la práctica clínica está esa buena praxis que uno tiene que también hacer la autocrítica para ver cuál es la mejor alternativa, y eso es lo que yo siempre he buscado. Yo lo que trato siempre en esta área es buscar la mejor alternativa. Si está basado en evidencia, mucho mejor, porque creo que ahí está nuestro foco. Sin embargo, hay veces que tampoco tenemos la evidencia científica, y entonces ahí uno a veces se cruza de manos, se cruza de brazos, y uno dice, bueno, ¿qué hago acá? Y donde trabajo, tengo la suerte de tener muchos pacientes. Y entonces, esta cantidad de pacientes que yo atiendo diario me fue dando este conocimiento práctico, este conocimiento clínico, en el cual yo tengo un plan A, mañana tengo un plan B y después tengo un plan C. Y eso lo fui aunando y lo fui conglomerando con la evidencia científica y con el conocimiento también de algunas diplomados y posgrados, cosas así, pero el paciente en sí fue el que me fue llevando hacia lo que hoy en día estoy realizando, que tiene que ver un poquito más centrado en tratamientos que están más, que yo veo efectos, que yo veo que efectivamente hay resultados. Y eso Que es lo hay que yo busco. resultados. Efectivamente. Me Sí, gusta eso, y es que creo que en nuestra, ¿verdad? En nuestra carrera, en nuestra práctica clínica, no importa el área que estemos trabajando, ¿verdad? Tenemos que continuamente educarnos, aprender, buscar qué dice la evidencia científica, pero no solamente, ¿verdad? Esa evidencia, sino la experiencia también, porque es parte de ese triángulo, ¿verdad? De la evidencia práctica basada en evidencia, pero qué importante no quedarnos con lo que estudiamos hace 15 o 20 años, sino que claro. cada día, y hoy en día que la tecnología está avanzando tanto, no podemos quedarnos atrás. Tenemos Sí, que seguir aprendiendo y yo creo que por eso son necesarias estas conversaciones, estas presentaciones, estos cursos, para que no nos quedemos con lo que aprendimos hace 15 o 20 años atrás, sino que busquemos lo mejor para nuestros pacientes. Así que eso me gustó mucho. Y te pregunto, Álvaro, para alguien, porque yo sé que nos escuchan patólogos del habla, fonoaudiólogos, pero también a veces algunos padres se conectan y sí, claro. escuchan. Si un papá no sabe lo que es disfagia, ¿cómo tú lo definirías? Sí, claro. Yo trato siempre también, efectivamente, como trabajo con hartos padres, trato también de simplificar siempre este cuento porque efectivamente la disfagia no es todo tampoco. Pero el punto importante es que efectivamente cualquier dificultad en el momento del comer, que yo lo hablo como una actividad que es el comer o el alimentarse, hay que sospechar de algún problema de deglución primero y luego sospechar de algo que va más allá de eso. Pero yo lo que trato primero siempre es en el momento del comer, cuando el niño se sienta, cuando la persona se sienta a comer, efectivamente, si el padre o la madre ve alguna dificultad en el tragado, en el comer, cuando se lleva la comida a la boca, o cuando está preparándolo en la boca, o cuando ya tragó la comida, ¿cierto? O el bolo, es visualizar cualquier signo. Yo siempre, siempre trato de que el padre me relate en sus palabras qué es lo que él ve en ese momento, en esa rutina, en esa actividad. Y de ahí yo me tomo para poder ir llevando un poquito la evaluación, porque creo que esos signos que son a veces con palabras bien domésticas, para mí son fundamentales y para mí me han ayudado bastante hoy en día. Más que la palabra disfagia, más que la palabra fisiología, más que la palabra biomecánica, creo que estas cosas que tienen que ver con la rutina misma del comer, porque para mí es una actividad de la vida diaria que sucede Claro. todos los días, tiene que y el padre es quien más conoce, el padre, la madre, que es quien más conoce esa rutina. Entonces yo lo primero es, efectivamente, es preguntar lo que observa el padre en ese momento del comer. Cualquier dificultad en ese proceso, ya sea del comer o del tragar, es algo que tiene que ver con la deglución y ahí hay que evaluar un poquito más profundo. Pero siempre partir de una observación general, ¿ok? No siempre vamos a llegar a un diagnóstico en el primer momento, pero Ujú. por lo menos nos va a orientar hacia dónde va la evaluación.
efectivamente. esa dirección. Y es cierto, y me gusta cómo menciona la importancia de los padres, porque quién mejor que los padres conocen y que están con ellos 24/7, que pasan cada momento de, ¿verdad?, de esa alimentación, el desayuno, el almuerzo, la cena, y que comienzan a ver estas señales de dificultad, que el niño no está aceptando alimento o que, ¿verdad?, o los rechaza o se ahoga. Entonces, qué mejor, ¿verdad? Parte del equipo que sean los padres los que nos ayuden, ¿verdad?, en ese proceso evaluativo, que ahorita vamos a hablar un poquito también de esa parte. Ahora, ¿por qué es importante ir más allá de la deglución en el manejo de la disfagia? Porque, generalmente nos quedamos como patólogo de habla hablando, nos quedamos siempre con el término de disfagia o deglución y nos quedamos ahí, o pretendemos que efectivamente diagnosticar disfagia a secas, de ya decir disfagia, no entrega el tratamiento más adecuado y creo que no lo es, porque efectivamente lo que hay que ir más allá tiene que ver con un poquito de ir hacia el mecanismo que trajo el problema de deglución. Y eso es lo que trae un buen tratamiento hoy en día, y más en un paciente pediátrico que no te relata la dificultad. El paciente Claro, pediátrico no te lo va a relatar, no te lo va a decir. Por lo tanto, el ir más allá, y para mí el ir más allá tiene que ver con cuál es el mecanismo fisiológico que está provocando ese problema. Si se ahoga, sabemos que se ahoga, pero hay que ir más allá de si se ahoga. porque se ¿Por qué ahoga. se ahoga? Efectivamente. Y el por qué Muy se bien, ahoga es cuando uno, como patólogo, llega más allá a un tratamiento más efectivo. Porque cuando un niño se ahoga con agua, con lo que sea, con el alimento, pueden ser muchas razones, pueden ser muchas causas. Y si yo aplico un tratamiento solamente al ahogo, no voy a llegar a la causa exacta y por lo tanto mi tratamiento no va a ser efectivo. Esa es la razón, el por qué hay que ir más allá de la deglución, ir al mecanismo, ir a la causa, y teniendo la causa creo que el tratamiento se da, pero de manera correcta, eficaz, efectiva, y yo por lo menos lo veo así hoy en día. Hoy en día yo, a mis 20 años de profesión, lo veo así, y eso es lo que trato yo de por lo menos ir más allá de solamente decir se ahogó o aspiró o sabes que el alimento pasó a la vía aérea, pasó de la laringe. Creo que hay que ir un poquito más allá y ahí está el punto trascendental, el mecanismo fisiológico. perfecto. Y ahí seguimos en esa misma línea y te pregunto, ¿cómo influye entonces el control motor y sensorial, verdad, en este proceso, verdad, tan interesante que es la alimentación? Muchas veces creemos que el tragar, ¿cierto? El comer, el tragar es algo netamente motor, que es solamente musculatura. Y creo que ahí también fallamos a veces un poquito y cometemos errores pensando que solamente la lengua es la única estructura que mueve y que propulsa el bolo, o pensar que solamente la musculatura faríngea es la única que nos permite poder tragar, ¿cierto? Y no es solamente motor este sistema, y el control motor también es sensorial y depende de un estímulo sensorial. Y para mí lo sensorial es fundamental para lo motor. O sea, el aspecto sensorial para el tragado y para la deglución es fundamental para que se ejecute una buena respuesta motora. Por lo tanto, no todo es control motor a secas, sino que para mí es control sensorio-motor, y para mí parto de lo sensorial para hacer un buen tratamiento motor. Pero ahí está la base desde el punto de vista de la musculatura. A veces también fallamos en que solamente nos ponemos solamente la meta de aumentar el control de la musculatura lingual, o aumentar la fuerza de la lengua, o aumentar la fuerza de otro músculo, o aumentar el control del suprayoidio. Sin embargo, el aumentar la fuerza de la lengua muchas veces tampoco es lo que trae como beneficio en la función. La función estomatognática del tragar no depende solo de la lengua, no Mm, depende solo del músculo, sino que para mí el control es sensorial, dependemos de inputs sensoriales, todo input. nuestro organismo depende de inputs sensoriales, aprendemos desde lo sensorial y desarrollamos todo nuestro sentido, todas nuestras funciones provienen de lo sensorial, y no es la única función que viene de lo sensorial, muchas funciones que To tenemos en el organismo, muchas cosas. todo. Me gusta Entonces mucho lo ese sensorial, approach. es fundamental. Sí, yo creo en ese approach porque efectivamente la deglución depende del input sensorial para que se gatille en la respuesta motora, y ahí creo en eso fielmente. Y es que la verdad es que para mí es tan importante, a veces los padres no entienden, ¿verdad?, todo Mm, lo que conlleva lo sensorial, porque como bien dijiste, aprendemos a través de lo sensorial. Todos, ¿verdad?, los estímulos,
ya sea la vista, la audición, el gusto, el tacto, todos forman parte importante en muchos procesos, así como en la alimentación, así también en el habla. Y entonces es algo que hoy en día, yo en mi caso, ¿verdad? En mi práctica clínica, veo muchos niños con dificultad, ¿verdad? En la alimentación, pero Mm, por la parte sensorial. Muchas claro, veces no es que tengan un problema de no. tragado, simplemente están afectados en la parte sensorial. Por eso me llama mucho la atención cómo, ¿verdad? Está tan integrado todo lo motor, pero lo sensorial. Ahora, hablemos un poquito de la motricidad orofacial y dime cuál es el rol de la motricidad orofacial en la rehabilitación de la disfagia. Es un tema importante porque hemos ido avanzando un poco en el sentido también de la evidencia, en el sentido que antiguamente pensábamos que los ejercicios motores lo era todo y hoy en día ya vemos que efectivamente no lo era todo. Ujú. Partimos que efectivamente el hacer un ejercicio con la lengua, el hacer un ejercicio con la masticación, el hacer un ejercicio que, con la musculatura que interviene en la deglución, bastaba y sobraba. Y no es así. Hoy en día estamos yendo más allá del ejercicio. La motricidad orofacial es fundamental para la etapa motor oral, o sea, nosotros necesitamos de la musculatura para poder preparar el bolo, para poder preparar la comida y para poder después propulsarla y tragarla. Sin musculatura, sin motricidad orofacial no podríamos llevarla a cabo. El punto es cómo integramos esa motricidad orofacial de una manera más funcional en los tratamientos y no algo tan estructural, en los cuales generalmente nos quedamos solo en un tratamiento basado en la estructura anatómica y no en la función. Y yo ahí creo que yo por lo menos trato de integrar esta amortiguador facial a una función dinámica que tiene que ver con el alimento, pero trato de no hacer un entrenamiento aislado, no hacer un entrenamiento de la estructura, porque hoy en día sabemos que un entrenamiento de estructura aislado puede que no vaya a repercutir en la función de deglución. Yo puedo tener una lengua muy fuerte, Ujú. pero si no la entrené en el tragado, esa lengua fuerte no te va a servir de nada cuando tenga que Ajá. tragar o cuando tenga que masticar o cuando tenga que hacer otro tipo de adecuaciones. Entonces, creo que la motricidad es fundamental, hay que trabajar la motricidad en deglución, pero creo en un enfoque mucho más integrativo, en un enfoque mucho más funcional y en un enfoque que va con alimento. Yo, al igual que el habla, para mí, el habla se entrena con habla, la deglución para mí se entrena con deglución. O sea, no puedo hacer un entrenamiento sin un alimento, porque estoy trabajando esa función que además tiene un correlato cortical que interpreta comida, no Claro. interpreta un movimiento de lengua. Entonces, el punto ese es el tema de la motricidad. Creo que hay que ir un poquito más hacia la función. Es fundamental la musculatura, es fundamental la motricidad, pero tenemos que avanzar más allá, tenemos que ir un poquito más allá, tenemos que integrar con otros sistemas de tratamiento y ahí está la base y tiene que ver un poquito con este nuevo paradigma en los tratamientos que tiene que ver con las funciones. ¿M? Y hablando de funciones, ¿cuáles tú crees que son las funciones más críticas en Mm. todo este proceso? Yo creo que la función protectora, la función respiratoria cumple un rol muy importante en deglución y es lo que generalmente más se aquejan los padres cuando llegan. El tema de que si se ahoga o no se ahoga, o si aspira o no aspira, o si es que efectivamente tiene una complicación respiratoria y también el aspecto nutricional. Yo creo que hay dos aspectos para mí muy fundamentales. Por un lado, lo respiratorio, que tiene que ver con el tema del ahogo, de que si el niño se ahoga o no se ahoga, y eso trae como consecuencia respiratoria. Y por otro lado, el que si come bien, el que si traga bien, le alcanza para poder nutrirse y tener el peso adecuado para su edad. Y eso tiene que ver con seguridad y con eficiencia. O sea, tiene que comer seguro, que no se ahogue, pero también tiene que ser eficiente, que suba de peso, que le alcance con eso que está haciendo, que le alcance para poder tener un desarrollo adecuado. Y la seguridad y la eficiencia son dos conceptos que generalmente está en todos nuestros enfoques de tratamiento de la deglución y yo creo que esos dos sistemas para mí son lo fundamental y es lo que uno generalmente va trabajando. O sea, que el niño sea seguro, que no se ahogue y que además se nutra bien, pero tiene que ser eficiente. El problema es cuando tenemos ciertos diagnósticos de base o algún otro tipo de dificultades donde no podemos, ¿cierto?
ver las 2 cosas. Uno quiere, Claro. de por sí, de que las 2 funciones y que los 2 sistemas, trabajen de manera sincrónica y trabajen de manera adecuada. Pero todos sabemos que efectivamente eso a veces no pasa y eso trae algunas dificultades y algunas consecuencias. Pero para mí esos son los 2 sistemas fundamentales. Excelente como lo hablaste. Y si lo ponemos bien simple, ¿cómo se traduce eso, verdad? Estas funciones en la intervención concreta, cuando tú estás interviniendo con un niño. Cuéntame un poquito cómo se da ese proceso. Vale. Bueno, en sí, para poder hacer un tratamiento de oclusión pediátrica, eh, primero veo si la dificultad, hago como una especie de perfil del punto de vista del niño. Si es un perfil que va ligado a una dificultad de seguridad o es un perfil que va ligado a una dificultad de eficiencia. Si es de seguridad y que tiene un problema con el ahogo, en que el niño cuando traga se ahoga, va a tener un perfil de tratamiento en el cual va a estar enfocado netamente en timing, en el tiempo de respuesta, que es aumentar que la laringe suba en el tiempo adecuado. Es netamente entrenamiento de timing. Más que entrenar fuerza, más que entrenar musculatura, el trabajo es en el tiempo de respuesta, que la laringe responda en el segundo que tiene que responder para proteger la vía aérea. Y eso se trabaja con algunas técnicas específicas. Lamentablemente, en pacientes pediátricos no tenemos tanta herramienta porque es mucho más complejo que un adulto. En un Claro, adulto uno puede hacer más cosas conductuales, hay más colaboración del adulto. En cambio, en el pediátrico ahí nos quedamos un poquito cortos con respecto a los tratamientos. Y si el perfil es deficiencia, un tema de que al niño le cuesta, traga con seguridad, pero le cuesta en el tragado, o sea, no es muy eficiente, ahí el perfil del tratamiento va más enfocado en ejercicios motores, en ejercicios neuromusculares, en actividades que van enfocados a que aumente su eficiencia en la lengua, en la masticación y también en la etapa faringea, pero no con un foco en seguridad, sino con un foco de que lo haga más eficiente, o sea, que trague de manera adecuada, que trague una vez, que no tenga fatiga y que sea eficiente en ese tragado y que le alcance para subir el peso, que uno es lo que uno estima claro, conveniente. esa Por lo meta tanto, son final. dos perfiles. Perfecto. Ahora, hablando, si pasamos ahora un poquito a lo que son los enfoques neuromusculares. Mi Vale. pregunta para ti, ¿cómo podemos integrar los enfoques neuromusculares como la estimulación eléctrica Mm. funcional en nuestra práctica clínica? Yo una de las cosas que hago bastante es estimulación eléctrica y creo que me fui apoyando también un poquito en la evidencia. Ahora, la evidencia es mucho más, hay más evidencia y más robusta en el paciente adulto con disfagia que en el paciente pediátrico, debo decirlo. Y así está explícito en la literatura y en la evidencia científica. Sin embargo, si yo veo que en un adulto sirve la estimulación eléctrica, yo creo que en el niño también debe haber porque el mecanismo es muy similar. Depende de Claro. algunas cosas y hay diferencias. Y para mí, la estimulación eléctrica funcional es fundamental porque el trabajo es en el mismo momento del tragado del niño, entonces, o del adulto. Entonces, no es un tratamiento pasivo, no es un tratamiento estructural, sino que es un tratamiento que está enfocado en la función, o sea, en el tragado en sí, en el comer. Entonces, lo que uno hace es efectivamente trabajar con los electrodos en la musculatura objetivo, que en este caso generalmente es la suprayoidea, Ujú, y ahí trabajamos con la comida. O sea, cuando el paciente trague, el equipo actúa en el mismo momento del tragado. Eso es funcional. Y eso es lo que debe ser. O sea, si el niño se ahoga con líquido, mi meta es trabajarlo con líquido y que no con se líquido. ahogue con el agua. Y eso es lo que hace una estimulación eléctrica funcional, que es el FES, que es trabajar directamente en el mismo proceso y en el mismo momento cuando responde el tragado. Para eso tengo que hacer varias cosas previas, lógicamente. Esto no es llegar, conectar Claro. y vamos Y ya, marchando, ¿sí? Claro, si fuera así no estaríamos no acá, tendríamos ¿cierto? trabajo, ¿no? Claro. Y para eso somos profesionales de la salud y para eso hemos estudiado. Y creo que yo en eso también me enmarco bastante y siempre digo lo mismo. O sea, yo estoy para esto y para esto ustedes, los padres, tienen que confiar en mí porque a esto me dedico y esto yo sé lo que sirve, ¿te fijas? Y creo que la estimulación eléctrica funcional para mí es una de las técnicas que tienen mejor evidencia, es la más funcional de todas que yo he realizado y tengo muy buena efectividad en los tratamientos. Ahora,
no en todos, lógicamente, porque hay grupos de pacientes que ya se nos escapan un poquito y porque Y también... esa es mi pregunta, mi Ah, siguiente pregunta era esa, vale, ¿en qué vale. tipo de pacientes es más apropiado? Cuéntame. Eh, Como en todo orden de cosas, tú sabes, Damaris, que, o sea, por uno sería ideal y el mundo ideal sería que la técnica fuera para todos, generalizable para todos. Pero el raciocinio clínico del terapeuta y del patólogo es fundamental en esto. Y por eso es que está el patólogo. Si no, el equipo se vendería por sí solo y el padre lo haría. El patólogo está para razonar clínicamente, para evaluarlo y la evaluación de determinar si ese paciente es o no es factible para el tratamiento. Los que no son factibles para un tratamiento de estimulación eléctrica funcional son aquellos pacientes que tienen algunas contraindicaciones, como por ejemplo epilepsia no tratada, por ejemplo, es un paciente que no podría someterse en el primer momento. No tratada, estamos hablando, ¿ah? Porque el paciente que Okey, está con un síndrome de hueso o un síndrome en el cual está un poquito más complejo, algunos pacientes oncológicos o en algunos procesos que a lo mejor lo impida. En el adulto, si es que existe algún, algún marcapaso o algún otro tipo de implemento que esté, que sea eléctrico que a lo mejor podría impedir, aunque la tecnología está avanzando tan bien que en tanto, algún momento claro. eso ya no va a ser contraindicación. Y en algún perfil de deglución también creo que el punto ahí es qué parámetros voy a ocupar, pero los parámetros dependen del patólogo, pero eso va a depender del raciocinio clínico. Yo creo que aquí, Damari, es fundamental, y esto yo siempre lo recalco, que esto no es poner los electrodos y poner play al equipo y subirle. Ahí estamos perdidos, Exacto, creo yo. no. No sabemos nada de eso, ¿te fijas? Aquí es razonar clínicamente si este parámetro le va a ayudar o no, y si le ayuda, perfecto, lo vamos a utilizar, ¿te fijas? Pero para eso tiene que haber un raciocinio del patólogo. Para eso estamos y para eso estoy, para que efectivamente tenga esa funcionalidad. Y esa era mi siguiente pregunta. Me estoy ¿Qué debe adelantando. considerar un patólogo del habla antes de usar, verdad, FES? O sea, que yo, si yo estoy pensando que este Sí, paciente se puede beneficiar, ¿qué debo considerar antes de para yo decir, yo creo que esto puede funcionar y puede ayudar a mi perfecto. paciente? Yo creo que el perfil de seguridad de aquellos pacientes que tienen ahogos o que tienen aspiración y que tienen que hay que trabajar el timing. El FES es una muy buena herramienta para aquellos pacientes, eso es lo primero. O sea, esos pacientes que se ahogan y que fallan en el timing, para mí es el primero que debe aplicarse el FES. Ahora, ¿qué es lo que tengo que tener yo como patólogo? Es fundamental, primero, es el conocimiento de la técnica. La técnica tiene que conocerse. O sea, no es, como dije yo, no es llegar y prender el equipo y le damos Play. automáticamente a esto. Hay que conocer la técnica. Creo que también hoy en día hay que tener el equipo adecuado. Hoy en día hay bastantes regulaciones desde el punto de vista de la salud y por lo tanto es un dispositivo clase 2, que significa que es un dispositivo médico, pero no invasivo, pero no necesita ciertas regulaciones. Y esas ciertas regulaciones tienen que ver con los procedimientos que uno hace como patólogo. En todos los países son diferentes, Claro, pero es importante también conocer las reglamentaciones de cada país en relación al uso de cada equipamiento, porque a lo mejor yo te claro, puedo decir esto y a lo mejor en otro país no funciona de esa manera. Entonces, claro, siempre es importante saber las regulaciones técnicas, saber las regulaciones legales y por sobre todo el conocimiento de la técnica es fundamental para no hacer algo empírico y no hacer algo porque se me ocurrió hacer esto, sino que claro. hacerlo objetivamente como corresponde. Bien, ¿y cómo podríamos combinar, verdad, FES con la terapia tradicional? ¿Cómo lo haces tú? Sí, hay casos y casos. Bueno, y la evidencia es clara también al respecto ahí, Damaris. ¿En qué sentido? En que se ha visto que el utilizar el FES combinando con un ejercicio conductual o combinándolo con una terapia clásica del patólogo, tiene mejor resultado que utilizando solamente la electricidad o la electroterapia. O sea, si lo combinamos de la mejor manera con técnicas de tragado o con algún ejercicio motor que involucre la estructura de la deglución, eso va a tener mejores resultados que el hacerlo solo. Por lo tanto, el tratamiento combinado sigue siendo la mejor alternativa hoy.
Y por lo tanto, si es la mejor alternativa y la evidencia lo dice, el patólogo es fundamental en esto. O sea, Claro. no solamente es el equipo, sino que también tiene que ver el patólogo en la sesión en sí. O sea, tengo que yo planificar tan bien la sesión en los cuales voy a combinar, ¿cierto?, los ejercicios con la electroterapia y así lo voy llevando hasta llegar a completar la sesión de alimentación. Y también hoy en día lo que se hace son 2 terapias combinadas, o lo combinamos con ejercicios, lo combinamos con técnicas deglutorias, o lo combino con ingesta, con tragado. Y el combinarlo con ingesta también tiende a ser muy, muy funcional. El único problema es que todavía no hay muchos artículos científicos Ujú. basados en esa técnica. Tiene muy Okey. buena funcionalidad porque uno lo ve, pero evidencia así científica que lo recomiende, todavía no, porque no hay muchos artículos. Pero la combinación con ejercicios, ahí hay muy buena evidencia y se recomienda sí o sí. Yo creo que en el día de mañana vamos a llegar a la técnica combinada de FES con ingesta de alimentos. Esa va a ser la mejor técnica, desde mi punto de vista. Me encanta, ¿sabes? Porque esto no reemplaza, ¿verdad?, lo que hacemos, sino que potencia lo que ya hacemos, ¿verdad? Siempre para Y eso mejor. es, efectivamente. Perfecto, Sí. me gusta mucho. Ahora, si pasamos ahora a hablar un poquito de cuáles son esos errores frecuentes. ¿Cuáles son esos errores más frecuentes en el manejo de la disfagia? Yo creo que el primer error, y que tiene que ver algo con que tú dijiste, Damaris, que fue fundamental, es que efectivamente esto potencia tu raciocinio y potencia tu actividad práctica. Yo aquí nunca he sentido que una técnica va a reemplazar desde el punto de vista de mi acción. Y si la potencia, yo lo entiendo como así, como un complemento, el primer error para mí es utilizarlo como no complemento. O sea, es Claro, utilizarlo como terapia única, como una monoterapia. Para mí eso es un error, porque efectivamente ahí no hay un raciocinio clínico y estás cometiendo un error porque no es que la técnica no funcione, sino que tú la estás ocupando de una manera que a lo mejor no va a ser la más efectiva. Para mí ese es el primer error en el tratamiento. Para mí otro error también en la práctica clínica diaria es tratar de llevar un signo o un síntoma a algo muy general. Ejemplo, si es que el paciente aspira, quedarme solamente con con la aspiración, con que el niño se ahogó, y eso llevarlo solo al tratamiento X, al tratamiento más general. Creo que eso también es un error y creo que buscar cosas que tú ya estás viendo o llegar solo a lo que tú estás viendo no es lo más útil. Creo que hay que ir más allá de lo que estás viendo. Y cuando uno complementa con exámenes instrumentales, como por ejemplo la videofluoroscopía o una FIS, por ejemplo, son fundamentales para que tu diagnóstico ahí sea más certero en el tratamiento. O sea, claro que a sí. lo que voy aquí es que si yo veo que el niño está aspirando y yo sé, porque clínicamente te lo está diciendo, y yo Ujú, lo envío a una videofluoroscopía y me quedo solo que pasó el líquido, no es lo que yo necesito ver, ¿te fijas? Yo necesito ir más allá de eso. Y para eso necesito ese examen, para yo saber, bueno, ¿por qué pasó? ¿Qué pasó? La claro. laringe está trabajando a destiempo, no está subiendo correctamente, y ahí viene el tratamiento más correcto. Otro error es solamente quedarte con lo clínico. El ojo clínico es subjetivo por sí, es perceptual. Puedas tener mucha experiencia profesional, pero siempre hay que pensar que uno puede equivocarse, Claro, aunque tengas 20, 25, 30, 35 años de experiencia profesional. Creo que uno igual se puede equivocar y para eso existen hoy en día la tecnología, existe la inteligencia artificial, existen muchos mecanismos para tú poder hacer un diagnóstico también mucho más certero. La inteligencia artificial hoy en día te puede apoyar muy bien, tampoco te va a reemplazar, porque tampoco podemos pensar en eso. exacto. Va a Pero sí, complementar. efectivamente, sí te puede complementar muy bien. Y entonces creo que hay que apoyarse hoy en día de la tecnología. Yo soy un partidario de la tecnología y creo que tenemos que ir a avanzar mucho, hay que avanzar más allá en ese enfoque. Y hablando de tecnología, eh, ¿qué has visto? ¿Qué nuevas cosas están? Si has visto algo nuevo, algún instrumento, algún equipo, alguna técnica, no sé. Me imagino que tú estás bastante al día en este tema. ¿Hay algo que nos puedas recomendar? ¿Algún website? ¿Algún, no sé? ¿Hay algo que tú dices, wow, esto hay que explorarlo y buscar más información?
Yo creo que las técnicas de neuromodulación, para mí, es lo que va a pegar en un momento cuando también sea un poquito más, económico desde el punto de vista de las técnicas. Creo que la estimulación transcraneal es nuestro foco en el día de mañana, porque el problema de la disfagia es un problema de acá arriba, de la corteza, del comando, pero yo estoy Claro. trabajando acá, periféricamente. O sea, yo tengo que Ujú, pensar de que yo quiero impactar acá, ujú. pero desde acá. Y es muy difícil cuando hago esto aquí. Hay que pensar de que yo moviendo la lengua, ¿cómo voy a impactar acá arriba? Es algo medio un poco loco, ¿cierto? Y Claro, la estimulación transcranial yo creo que va hacia allá. Creo que la estimulación transcranial va hacia un enfoque también trabajando en esa línea, en neuromodulación central. La neuromodulación periférica como el FES, que ya la estamos usando, creo que también claro. y el biofeedback. Para mí el El biofeedback, biofeedback. sí. Para mí, ahí, biofeedback, estimulación transcranial y estimulación periférica neuromodulada, para mí son las tres técnicas que yo creo que van a dar a- en el día de mañana, va a ser una gran diferencia en los tratamientos. Y yo creo que los patólogos, los terapeutas que se centran en esas tecnologías hoy en día, están teniendo muy buenos resultados. Y el biofeedback, hoy en día lo estamos utilizando ¿con qué? Con electromiografía de superficie y o con algunos equipos que son equipos más de entrenamiento de lengua, que son equipos Okey, con juegos y con cosas como más tecnológicas. O sea, que el claro. niño se entretenga en el entrenamiento y que no sea el típico, el ejercicio aburrido, ¿cierto? Que Aburrido, claro, claro. que no tiene ningún sentido, ¿te fijas? Entonces, creo que hay que ir hacia la tecnología, hacia la realidad virtual, hacia que el niño practique de una manera motivante y que repita Motivado. de manera motivante. O sea, que no repita por repetir, sino que repita con aprendizaje. Y eso va a dar el día de mañana la vuelta. O sea, para allá vamos, creo yo. Ya vamos, yo creo que todo está Sí, pasando, ¿verdad? Tan rápido, especialmente con la inteligencia artificial. Esto va moviéndose rápido y no nos podemos quedar, como decía antes, con lo que aprendimos, sino que sí. tenemos que estar al día con todo lo nuevo para que podamos nosotros cada día mejorar, ¿verdad? Nuestras intervenciones con nuestros pacientes. Y dime, ¿hay algún error que tú has visto a la hora de seleccionar estrategias de tratamiento? Mm. Sí, yo he cometido muchos errores en mi vida profesional. Yo creo que hay que partir reconociendo esa parte, creo yo. Yo creo que el error es dar primero, solamente basándose en la clínica, dar por sabido que el problema es ese. Yo creo que es el primero que yo trato de evitar hoy en día, que tratar de que cuando viene un paciente, yo lo escucho, yo veo, digo, ah, esto es por esto, y lo doy por sentado de que es por eso, creo que ese es el primer error. Yo creo que siempre hay que dudarlo. O sea, siempre trato de dudarlo. Siempre busco lo menos pensado para efectivamente no cometer el error de que a lo mejor se me pasó por alto. Claro, Eso es uno de los errores que trato de evitar hoy en día en la clínica. Y lo otro es tratar de solo quedarte con la evaluación clínica, también es lo otro. O sea, yo también entiendo muchas veces la realidad de todos los países. Yo he tenido la suerte de conocer muchas realidades en muchos países, latinoamericanos, europeos, centroamericanos, más allá, y veo que efectivamente no complementamos mucho nuestras evaluaciones clínicas. Generalmente nos quedamos solo con la evaluación clínica. Creo que también hay un tema económico de ciertos países, yo creo que va por ahí, pero creo que tenemos que poner un poquito más para llegar a un diagnóstico más certero y que sea complementado con una evaluación instrumental. Creo que yo soy partidario 100% de eso y no quedarnos solamente con los protocolos típicos. Yo soy un enemigo, o sea, yo soy partidario de los protocolos clínicos, pero tampoco quedarse siempre con el protocolo clínico, pues si también ujú. tenemos que avanzar un poquito más allá y también hay que pensar de que estamos en un siglo en que efectivamente hay otras alternativas, ¿te fijas? Y yo creo que por ahí va la situación mía, ¿te fijas? No, y está perfecto, y es que no tenemos que avanzar, ¿verdad? Y yo creo que si tenemos herramientas, si tenemos tecnología, ¿por qué no usarla? Yo creo que hace falta, ¿verdad?, más investigación para entonces poder tener esa evidencia. Entonces, cuéntame
¿Qué planes tú tienes? ¿Te has visto interesado en hacer alguna investigación? Sé que estás dando una certificación. ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo tú te ves en esta área? Cuéntame un poquito. Bueno, yo siempre investigo, por lo menos trato de sacar un artículo al año. Eso es lo primero. Esa es mi meta desde que siempre, que creo que la investigación eh, hace mejor clínico el que inventa, o sea, el que investiga. O sea, no, el buen clínico es porque también investiga. Si no investigo, no voy a ser un buen clínico. El clínico tengo la práctica, pero investigando uno se da cuenta de cosas que tú das por pasado en la clínica. Y ahora yo estoy en dos investigaciones, una de distrofia muscular de Duchenne, que es una enfermedad que aquí en Chile se da bastante, que es una enfermedad progresiva, es una enfermedad parecida como alela a la esclerosis lateral amiotrófica en el adulto, pero es parecida en el Okay. paciente pediátrico y estamos haciendo un seguimiento, ya llevamos 3 años de seguimiento con estos pacientes, y estamos haciendo un seguimiento de fuerza de lengua, estamos haciendo de fatiga lingual y aplicándole un protocolo también de deglución para ver efectivamente como el perfil deglutorio. Esa la tenemos ya casi lista. De hecho, la presenté en un abstract para ver si es que me la aceptan en el Congreso Europeo de Disfagia. Estamos a la espera del resultado, así que Oh, estamos en qué eso. bien. Y estamos en otra investigación con miastenia gravis, que es una enfermedad muy rara, o sea, en paciente pediátrico, Em, ¿ah? ujú. Tenemos 3 casos y estos 3 casos los queremos lanzar como caso clínico enfocado en disfagia y enfocado en fatiga de lengua, que es algo que generalmente sabemos que el paciente con miastenia se fatiga, pero queremos tener los valores. Yo soy bien Claro, cuantitativo para mis cosas. Para mí lo cuantitativo es lo que demuestra muchas cosas en la ciencia. Y en eso claro. estamos y eso es lo que queremos. Y Qué bueno, bien, y me las gusta. certificaciones y los ¿Y cursos que la estamos dando y en certificación? eso estoy, sí. Súper, Pronto, bueno, está bueno. voy a estar en Quito, en Ecuador, en una certificación de electroterapia. En México tenemos un congreso en Honduras. En Turquía tenemos un curso también de tape que vamos a dar de vendaje. En Puerto Rico también vamos a estar con un curso de vendaje de tape, así es que tenemos Súper. hartos proyectos en relación a Qué eso. bien. Bueno, en un ratito, al finalizar, vamos a hablar de dónde la gente ¿verdad? Puede conocer más de ti, conocer de todos, ¿verdad? Estos cursos, de estas presentaciones en el país donde se encuentren, porque hay que seguir aprendiendo. Ahora, siempre me gusta hablar de un momento conexión, un momento quizás con un paciente o en alguna presentación, algo que tú dices, esto impactó la intervención con este paciente o cambió la calidad de vida de este paciente. Cuéntanos alguna historia, algún caso que a ti te impactó y que todavía lo recuerdas, porque Sí. cambió la manera en quizá en la que intervienes. 2 pacientes me han impactado, creo yo, en la vida. O sea, la mayoría impacta, y uno siempre dice, "Ah", pero yo creo que 2 me han impactado mucho. Uno, que es un paciente con miastenia, que por eso que yo creo que seguí en esa línea, que es un paciente que con miastenia que me llegó con bastante dificultad de glutoria. Eso me pasó hace muy poquito. Imagínate, yo llevo 20 años y me impacté ahora a los 20 años. O sea, me ha impactado antes, pero ahora me impactó más. Wow, Me llegó hace poquito con mucha dificultad. Era un chico que tenía bastante dificultad, pero el problema no era la dificultad. El problema era cómo repercutía en su calidad escolar, en cómo repercutía en que no podía comer con sus compañeros, en que no podía comer carne, que tenía que hacer muchas restricciones en su participación social con la comida, con esa actividad. Y me impactó, más que el relato, me impactó el tratamiento que hicimos y que estuvo enfocado en eso y que efectivamente dio un vuelco pero tremendo en ese paciente, que hoy en día la madre está más que agradecida y que además cambió muchas cosas desde el punto de vista de la vida de él. Está comiendo con sus compañeros en el colegio o ya puede comer en 30 minutos porque él tenía 30 minutos para comer y antes no podía comer en 30 minutos, se demoraba claro, 1 hora, por lo tanto él comía una porción y el resto no le quedaba en el plato. El simple hecho de comer carne asada, por ejemplo, que yo me decía, aquí en Chile se hace mucho asados. claro, Y entonces la madre me decía que el niño no podía participar de los asados porque no podía comer. Entonces eso ya era limitante para él. Y cuando me dicen que hoy en día sí puede participar de los asados, para mí creo que eso me impactó mucho. Y el segundo caso es un paciente con una malformación muy grande. Tiene un síndrome muy extraño, único, yo diría que es uno o dos en el mundo. Y es un síndrome de malformativo craneofacial.
Me impactó porque también los síndromes malformativos impactan, pero me impactó más el resultado que hemos ido teniendo también en él, en el cual muchas veces cuando existen alteraciones muy severas, muy profundas, la expectativa de los tratamientos tampoco son muy buenas. Y hay Claro. profesionales que también no son muy asertivos en eso. Entonces, me impactó bastante porque efectivamente hoy en día el chico está teniendo ingesta oral mínima, está probando, me permite poder tocar la lengua, antes no podía ver la lengua. O sea, hay cosas, hay un trasfondo de este niño que me impactó bastante y me pegó bastante con respecto al tema motor oral y al tema de la ingesta. Y bueno, y la madre también que está muy feliz con eso y todo. Esos son los dos Qué casos. bien. Ay, a mí me gusta mucho escuchar las historias porque, ¿verdad? Anima a que primero nosotros como patólogos seguir buscando maneras de cómo yo puedo ayudar a mis pacientes para cambiar, ¿verdad? Su calidad de vida y algo tan importante como es la alimentación, porque esto es un evento, ¿verdad? Que esto es el diario vivir de cada paciente, que no solamente se afecta, ¿verdad? La salud, la nutrición, pero la parte social, que es tan importante, ¿verdad? Porque al final la alimentación también es un evento social. Y tú participas con tu familia en eventos, celebraciones, en la escuela y cuando se afecta, pues claro que está afectando la calidad de vida, pero cuando logramos hacer un cambio positivo en la vida de ese paciente, wow, eso ya nos da esa gran satisfacción de saber que estamos cambiando la vida de nuestros pacientes, ¿verdad? Así que me gustaron mucho esos dos casos. Así que seguimos y hablando un poquito de impacto en calidad de vida, ¿qué impacto tú crees que tiene una intervención adecuada en la calidad de vida del paciente, siguiendo por este mismo Sí. camino? Yo creo que lo primero impacta un tratamiento efectivo, impacta en lo económico primero, porque efectivamente es un tratamiento más corto, es más acotado que un tratamiento muy largo. Yo no creo en los tratamientos permanentes, no creo en un tratamiento de por vida de un niño y por Claro, lo tanto no, a mí no me cabe en la cabeza esas cosas. Y creo que hay un impacto económico en lo primero, o sea, el trabajar con técnicas más efectivas, que a lo mejor la sesión a lo mejor puede ser un poco más costoso, a la larga sigue siendo más económico. claro. Dos, creo que el impacto fundamental tiene que ver con algo que tú también mencionaste recién, Damaris, que tiene que ver con que efectivamente esto no es solo tragar, ¿ok? O sea, uno no trata el que el niño trague o no trague, ¿te fijas? Uno Ujú, trata en que efectivamente uno trata la actividad, uno trata claro. la participación social. O sea, que el tragado cómo impacta en la actividad y en la participación, creo que eso es fundamental en la actividad de la vida diaria. O sea, cómo podemos modificar esa actividad de la vida diaria con un simple hecho de una simple técnica de tratamiento, creo que ahí está el impacto fundamental en la calidad de vida. Tercero, desde el punto de vista así como un poquito más fisiológico en sí, creo que el simple hecho a veces de que un paciente no pueda tragar nada por boca y el que uno pueda trabajar con algunos aspectos placenteros en boca, y que pueda tragar algunas cosas placenteras, para mí también ya es calidad de vida. O sea, yo Claro. creo que la calidad de vida puede ser para un paciente tan severo como para un paciente tan leve desde el punto de vista de Ujú. alimentación. Creo que los alcances son lo que hace la diferencia, pero al fin y al cabo los dos pacientes están con ingesta y eso para mí es lo que uno quiere rehabilitar. Claro, definitivamente es lo que queremos, ¿verdad? Así es. Y si ahora mismo nos estás escuchando, ¿verdad? Un colega, un patólogo, un fonoaudiólogo, ¿cuáles serían esas 3 recomendaciones clave para comenzar a integrar, ¿verdad? Este enfoque en su práctica clínica. Yo creo que la primera recomendación es tratar siempre que la evaluación o el diagnóstico esté enfocado no en el signo, que no esté enfocada en la disfagia, sino que esté enfocado en el mecanismo fisiológico que está alterando ese proceso. Buscar ese mecanismo va a hacer que tu tratamiento sea más efectivo. Por lo tanto, esa es la primera recomendación que yo haría. Segunda recomendación que yo haría en la población pediátrica, si nos dirigimos solo en lo pediátrico, creo que el escuchar siempre a los padres, a la madre, al padre, al cuidador, es fundamental en el diagnóstico que yo voy a hacer como patólogo. El abstraerse tu diagnóstico del relato del padre o de la madre, creo que
te estás saliendo de la actividad de la vida diaria. Y porque efectivamente la alimentación es de la actividad de la vida diaria, necesito escuchar ese relato diario. Y tercera recomendación, en relación al tratamiento en sí, creo que hay que buscar estas técnicas de neuromodulación, técnicas enfocados en biofeedback, técnicas enfocados en enfoque neuromuscular, que me entregue efectivamente un tratamiento enfocado en el mecanismo de la disfagia en sí. Y no quedarse siempre o sea, no quedarse con el tratamiento ya antiguo, este tema de los ejercicios, no quedarse con tratamientos que a lo mejor ya no se están usando. Y apegarse siempre a la evidencia. Yo soy un defensor de la evidencia, investiguemos más. Esa es mi cuarta recomendación, investigue. Aunque sea un clínico que tenga 2 pacientes, tú puedes investigar con 2 pacientes. O sea, siempre cuantifica, siempre anota, siempre registra, cuantifica y luego publique. Eso. Perfecto, eso está, esas recomendaciones me gustan muchísimo. Ahora te pregunto, vamos a suponer que llega este paciente a tu práctica clínica, eh, cuando tú vas a evaluar, ¿cuáles son, verdad? ¿Qué cosas fundamentales son partes de tu evaluación, verdad? Además de tener ese perfil, ese historial, ¿qué otras Sí. cosas tú puedes recomendar a un patólogo o fonoaudiólogo que deben tener en consideración a la hora de tener una evaluación como esta? Sí, aparte de ya el relato de los padres, que para mí es fundamental en la primera Ujú, etapa, yo lo que recomiendo siempre en la evaluación, para tener claro, es si se puede evaluar clínicamente el tragado, la deglución, lo hago yo, lo pruebo yo, o sea, yo le doy. Si por ABC motivos el paciente no lo permite, observo la rutina, o sea, observo el cómo le da el padre, lo observo en la misma sesión, pero lo observo durante la alimentación. Y lo tercero, eh, la observación clínica durante ese proceso creo que es fundamental. Escuchar y el ver algunos signos en esos momentos, creo que en el paciente pediátrico también marca la diferencia a la hora de hacer un diagnóstico. Y frente a cualquier duda, complementa siempre. Si tú tienes la duda en relación a un signo, a un diagnóstico, trata de complementar con evaluación instrumental. Para eso tenemos hoy en día tecnología y para eso podemos complementar. perfecto. Y si hoy nos está viendo un padre, una madre, un familiar que tiene la sospecha de que su niño o ya ha tenido un incidente donde su niño se ahoga, ¿cuál sería esa recomendación que tú le darías a ese padre o esa mamá que está pasando por esta situación? ¿Cómo buscar ayuda? Cuéntame. Yo creo que para los padres y madres hay ciertas banderas rojas que es importante que ellos también lo tengan claro. Y para mí la bandera roja es un niño que se ahoga frecuentemente en la alimentación, para mí es la primera. O sea, mm, puede tener un ahogo de vez en cuando, pero ya cuando es frecuente, para mí ya es una banderita roja. Claro, Dos, aquel niño que se queda estancado en el avance de las viscosidades o en el avance de los alimentos. Aquel niño que se queda estancado por ABC motivo, yo aquí no voy a poner la causa del por qué se estancó, porque pueden ser muchas, pero claro, el que ya se estanque para mí es una señal de que algo está pasando. El que no claro. esté masticando, por ejemplo, el que se quede pegado en una consistencia más líquida, etcétera. La otra bandera roja también para mí es aquel niño que eh, cuando está comiendo y va a comer, reduce la ingesta o come menos de lo que tú le estás planteando o lo que tú le estás dando y o también tiene fatiga a la hora del comer. Aquel niño que se cansa o aquel niño que prefiere, por ejemplo, el líquido frente a la comida, al sólido, o que combina mucho el líquido con el sólido, que son cosas, estrategias que la hacen naturalmente los niños muchas veces. Creo que para mí esas 3, 4 banderitas son importantes y si las están, la recomendación es consulte con su patólogo, vaya donde el patólogo, que le haga una evaluación formal y luego de ahí determinar cuál es la conducta a seguir desde el punto de vista del tratamiento. Pero lo importante aquí es que cualquier banderita roja de alimentación, sea cual sea la causa, si es un problema de rechazo alimentario, si es una disfagia o lo que sea, el patólogo va a ser capaz de llegar a esa conclusión y poder hacer un tratamiento adecuado. Perfecto. Y, ¿verdad? Para continuar, aquí ya estamos casi cerrando, pero
Si hay un patólogo hoy que nos está escuchando o un fonoaudiólogo que le interesa conocer más de este tema, eh, ¿qué recursos, qué lugares, qué websites, qué fuentes tú les recomendarías para que puedan seguir teniendo más conocimiento en esta área? Yo, en relación a deglución pediátrica, yo recomiendo o sea, yo recomiendo, generalmente publicaciones de artículos científicos relacionados con el área. Eso es lo primero que yo por lo menos busco, ¿ok? Y para eso siempre recomiendo PubMed, que para mí es fundamental a la hora de buscar un artículo científico, o algún otro buscador como Cochrane o algún otro que te permita poder llegar a un buen artículo del año o a un artículo hace 4 años o 3 años, Claro, perfectamente te puede llegar. Y para mí, que también tenga una buena calidad el artículo científico, una revisión sistemática, un metaanálisis, para mí es una lectura obligatoria. Yo creo que perfecto. una revisión sistemática o un metaanálisis en disfagia pediátrica, creo que es fundamental a la hora de la lectura. ¿A quién recomiendo como autores yo? A la doctora Steele en Canadá, en la Universidad de Toronto. Para mí es una referente. Yo tuve el honor de conocerla y ella tiene muy buen nivel en deglución. Doctor Clavé en Europa también, para más el área más española, pero doctora Steele para mí trabaja muy bien en el área de la deglución y creo que efectivamente para mí es una gran referente en el área. Eso. Qué bien. Y bueno, y para los que están conectaditos a través de Speech Therapy PD, cuando vean las notas de la presentación, ahí van a estar las referencias que Álvaro Perfecto. compartió conmigo para que puedan seguir leyendo, aprendiendo más sobre este tema. Así que yo hoy le doy las gracias a todos por acompañarnos en este episodio de SOPs en Acción. Te doy gracias a ti, Álvaro, por compartir todo tu conocimiento, tu experiencia en este tema que es tan importante, porque hoy aprendimos que la deglución no ocurre en aislamiento, que sino como resultado de un sistema complejo donde la función, ¿verdad?, orofacial, el control neuromuscular y todo lo sensorial juegan un rol importante y fundamental. Y, ¿verdad?, nos gustaría saber de nuestra audiencia si ellos quieren conocer más de ti, ¿dónde pueden encontrar a Álvaro en las redes sociales? Dinos. Sí. Yo generalmente ocupo más Instagram, es lo que más ocupo, y en Instagram me encuentran como FLGO Álvaro Cepeda. Así me encuentran en las redes. En Instagram generalmente comparto todo, mis formaciones, todos los cursos que estamos dando en el año. También hago recomendaciones a veces, algunos posts como sobre tips o algunas cositas, y por lo tanto también muestro algunos casos a veces también, siempre. Y quien quiera preguntarme cosas por Instagram, yo no tengo problema. A veces no respondo inmediatamente, pero trato de responder la mayoría de las veces a tiempo, pero ahí me pueden encontrar sin ningún problema. Perfecto. Y yo sé que la gente va a ir a buscar. Y cuéntanos cuál es, si tienes algún evento, conferencia en el próximo mes, si nos puedes dar un poquito de información Sí. también. Voy a estar, bueno, así pronto, en junio estoy en Ecuador, en Quito, en una formación de electroterapia. Después voy a estar en El Salvador con un curso de terapia funcional. En septiembre vamos a estar en México. Bueno, estoy en algunas formaciones online también en España, en México con un curso de TEI. Vamos a estar en Honduras en un congreso también de disfagia. Y después vamos a estar en Turquía, en esos países de por allá de Europa, en Eso, alguna vi que formación. estuviste en Turquía, pero cuéntame un poquito de Turquía porque tenía la curiosidad. ¿Tú hablas su idioma o cómo No, haces? no. Tengo traducción allá. Hay un traductor que lo conocimos cuando di la primera formación. Y él ya me conoce, he ido como 3 veces ya allá a Turquía, entonces ya nos manejamos muy bien con el traductor, así es que estamos muy bien. Yo no hablo nada de turco, pero ha resultado muy bien el curso y lo seguimos haciendo, así es que en realidad ya llevamos 3 veces con esta es la cuarta vez que voy hacia allá y ya andamos muy bien allá, así es que yo feliz. Qué bien. Y para los que nos siguen desde Puerto Rico, Ah, creo que sí. vas a estar por allá. ¿Cuándo es que vas a Sí, estar en Puerto Rico? estamos viendo la fecha, no sé si va a ser septiembre o diciembre. Estamos Ok. ahí hablando ahí, pero va a estar ahí cercana esa fecha. Y estamos viendo ahí, hay dos temáticas que estamos viendo, pero yo creo que la temática que más se va a dar va a ser un curso de TAPE, de vendaje neuromuscular. Bien, y háblame un poquito de eso.
Ah, ¿De qué se trata exactamente? Porque ya yo estoy sí, curiosa, sí. ya te dije que quiero hacer la certificación también. Eh, yo, hago una formación de electroterapia, pero también hago una formación de tape, de vendaje, que es, lo hago como un tratamiento complementario, porque creo que también el tape ha tenido buena evidencia, pero no como un tratamiento único, sino que complementándose con los ejercicios, complementándose con lo que uno hace como patólogo. Y es el vendaje elástico que se Ujú, utiliza para la musculatura, para otras partes del cuerpo, lo utilizamos en cabeza y cuello. Y entonces hay okey. varias aplicaciones que estamos haciendo y esta formación que tenemos ya armada está enfocado netamente para patólogos y que está enfocado netamente en cabeza y cuello, donde vamos a ver tape para postura, tape para funciones, tape para drenaje linfático de cabeza y cuello. O sea, es un curso que va a estar bastante bueno de vendaje elástico. Qué interesante. Ahora que tú hablas de eso, ahora caí en cuenta de qué se trata porque hace un tiempo tuve que hacer unas terapias en mi rodilla y utilizaron un tape Bueno, para ayudarme. Y de verdad que es lo mismo. funcionó, trajo Sí, mucho alivio. Así que me interesa. Así que todo el que quiera saber un poquito más de estas técnicas, tienen que seguir a Álvaro en Instagram. Una vez más, repite tu Instagram para los que están permiso. escuchando. Mi Instagram es FLGO, que es la abreviación de fonoaudiólogo. Álvaro Cepeda, Cepeda es con C. Álvaro Cepeda, y ahí me van a encontrar. Perfecto, y también va a estar eso en las notas para que todo el que se conecte luego o escuche, ¿verdad?, la presentación más adelante también pueda tener acceso a la información. Así que, bueno, quiero recordarle a las personas que han estado en vivo con nosotros que si desean obtener sus HCUs, tienen que quedarse al final del curso, ¿verdad?, completar el material adjunto para que puedan, ¿verdad?, obtener sus HCUs. Y si este episodio resonó contigo, compártelo con otro colega, con tu equipo o con alguien que también cree en el poder, ¿verdad?, de la colaboración, porque para eso estamos, SOPs en acción, tenemos que ayudarnos. Así que una vez más, también pueden seguirme a mí en Instagram en Speech, Love and Play Music para conocer más de los próximos episodios. El jueves ya, ¿verdad? Van a poder escuchar este episodio en todas las plataformas digitales de podcast y bueno, también por YouTube o directamente registrándose en Speech Therapy PD para poder hacer estos cursos. Una vez más, Álvaro, te doy las gracias por tu tiempo, por tu experiencia. Vamos a planificar para una segunda parte Exacto. y para seguir aprendiendo. Te doy las gracias y que tengan una linda semana. Muchas gracias. Bye, Hasta la bye, gracias a próxima. ustedes.